cómo vivimos la experiencia con SUA. En primer lugar empezamos a salir con la niña poquito a poco. Le sacamos el primer día 2 horas cuando cumplió 6 mesitos y poquito a poco fuimos haciendo el recorrido para que fuera saliendo los fines de semana o algún día también entre semana de la cárcel. Alquilamos un piso ahí en Almusafes, que está cerca de la cárcel de Casén, para poder estar con la niña y que estuviera en condiciones, porque con una niña de 3 años en un hotel o de 6 mesitos en un hotel es difícil estar, y para poderle dar los cuidados que necesita, pensamos que era mejor alquilar un piso aquí para poder estar con ella. El día a día con ella va siendo cada vez mejor, al final se va adaptando bien, pero hay veces que la niña pide estar con su madre o con su padre, cosa que con su madre está las 24 horas del día, pero con su padre no puede estar. Con su padre únicamente está 80 minutos semanales, hora y media al mes, en un bis familiar, y luego tienen otro bis de 4 horas, también mensual. O sea, son 80 horas semanales, hora y media, y 4 horas, 5 horas y media mensuales. La niña cada vez echa más de menos a su padre. En estos momentos está, pues voy a ir a Sulo, pero las normas son así. Yo muy bien no entiendo, porque si se está hablando tanto de que los padres se tienen que implicar en la educación de los niños, no consigo entender muy bien este tema. Pero bueno, si tú tienes experiencia, lo decir así, o el gobierno no sé muy bien qué tiene en estos temas, y esto es así. Bueno, siguiendo con la niña, ahora va a cumplir 3 años el día 19 de enero, va a venir a vivir conmigo en Usurbil, y bueno, pues el separarle de sus padres va a ser muy duro, pero la situación es así y como tal hay que aceptarlo. Yo creo que se podría evitar un poco todo este dolor y todo este sufrimiento. Yo no dudo del sufrimiento de otras personas, pero también me gustaría que se tuviera un poco en cuenta el nuestro, y poquito. Y sobre todo el de los niños. Es muy difícil separar a un niño de sus padres cuando solo tiene 3 años, y luego tener que hacer 600 kilómetros casi de ida y 600 kilómetros casi de vuelta para que pueda ver a sus padres, pues otras 5 horas y media y otros 40 minutos. Entonces, supongo que lo haremos, no estoy segura de cómo lo haremos, supongo que lo haremos una vez al mes, porque la niña es pequeña y los viajes últimamente con ella están siendo un poco difíciles, porque no quiere entrar en el coche, no quiere sentarse en la silla, no quiere que le ates, y la última vez fuimos 3/4 de hora diciendo a la niña a escape que le soltáramos de la silla. Entonces, pues realmente es un poco duro el tema. Entonces, bueno, esta es mi exposición. Si me quieren preguntar algo, me parece que han sido exposiciones acertadas, y es cierto, han cumplido las 3/4 partes de la condena. La ley dice que tendrían que estar en la calle, no es así. Como han dicho antes, yo creo que es venganza, que en cuanto a cómo veo yo que va a terminar esto, pues va a terminar igual que estamos. Esa es mi opinión. Ojalá me equivoque, pero la impresión que yo tengo es esa. Y en los 10 años que llevo no me he equivocado en nada, hasta ahora. Entonces es duro, pero es así. En cuanto a la Barceco, recibió muy amablemente, nos dijo que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano, y una de las cosas que nos dijo es que a ver por qué nos solicitaban
traslado a Caballa. Entonces yo les dije a ellos y lo han hecho. O sea, que han solicitado el traslado a Caballa. Están ya en segundo grado, entonces no sabemos si les darán o no les darán. Yo sigo con esto. No, yo solo quería decir que además de eso hay otros 3 niños que están en que saldrán en años sucesivos. O sea que dentro de un año estaremos otra vez en la misma situación con otra niña y dentro de 2 años estaremos con otra. Solamente quería añadir eso.